Bueno, estamos en consultoría psicológica, tercer año. Jeje, ahí nomás. Proyecto integrador. Ulala. Y avanzando. Avanzando en lo que sería. Miren qué palabra, ¿eh? Yo decía en lo que sería, la parte final, en lo que sería de enloquecer también. Ya que estamos jugando con las palabras. Espero que ustedes que están por recibirse, porque tercer año, segundo cuatrimestre, ya está. Cocinado el pastel. Ya tienen en el horizonte entonces, bueno, lo que sería la práctica. Y cuando uno dice la práctica, como ustedes ya lo saben, de lo que van a disponer para ejercerla es la técnica. Por lo tanto, es aquello que nos permite ir a los bifes, a los hechos, a la tarea. Por lo tanto, otra vez dije por lo tanto, se acabaron las generalizaciones y tenemos que tener claramente en el horizonte la práctica. Pero que no es solo disponer de la técnica para ejercer la práctica profesional, sino la materia se llama proyecto integrador y en consecuencia implica que cuando uno ejerce la práctica, va con la técnica, trae también consigo el conjunto de saberes adquiridos que le otorgan validez a esa práctica en función de que la técnica no es sino consecuencia de un deslizamiento conforme a lo que la ciencia impone para que finalmente los hechos con los que uno lidia y da cuenta se aproximen a la anhelada verdad. Por lo tanto, debemos ya avanzar en donde estábamos situados. Ya estuvimos viendo en este comienzo del segundo cuatrimestre en la técnica. Es decir, cómo se ejerce la práctica profesional. Y habíamos hecho una especie de recuperación de lo que lo precede. Lo primero que ya dijimos, y ustedes ya lo tienen claro, me imagino, es los fundamentos epistemológicos, teóricos, de lo que es la consultoría psicológica como disciplina. Hemos hecho ese recorrido, pero que tenemos que bajar de esas cumbres abstractas, teoréticas, aunque fundamentales, a la realidad. Y ahí dijimos, debemos saber cómo procedemos siendo esclavos de la teoría y planteamos la paradoja, pero libres en la técnica. Porque la única manera de no atrapar lo que nosotros queremos, sino atrapar lo que realmente es no quedar prisionero de los conceptos y la teoría. Y valernos de una teoría que es capaz de reconocer la especificidad, lo original, lo primigenio del fenómeno en cuestión. No olviden nunca estas cuestiones. Pero no se va de manera directa a la técnica, dijimos. Ya hablamos de esos fundamentos en donde lo primero de todo era identificar quién entra a escena. Es la persona, como decía Roger, y su dimensión jurídico, político, económico. O eso es una primera referencia, porque en realidad lo que se trata es del
de la persona, su dimensión más ligada a lo que sentimos, a los sentimientos, y eso es muy individual, y eso reenvía al sujeto, no a lo jurídico, ni a lo económico, a lo psíquico, a lo propio de cada quien, que no depende de la ley, ni de la norma, depende más bien de una historia. Y es el psiquismo el que va modelando aquello que va dejando huellas, rastros determinantes de nuestro horizonte como sujeto. Pero sin embargo, cuando llegamos allí, dejamos la persona atrás, desembocamos en el sujeto, vamos a ver que incluso hay una mayor exigencia todavía, que es buscar lo más mío de lo mío, decíamos el año pasado, segundo cuatrimestre. ¿Se acuerdan? Y ahí ya no se trata de la persona muy determinado por lo social, lo económico, jurídico, político. Sí tiene que ver con el sujeto, pero va más allá, porque toma una dimensión del sujeto, que es estrictamente hablando de lo psíquico. Y si recuperamos la trayectoria, la referencia del maestro, que es la empatía, ahora afecto, nos reenvía a lo más mío de lo mío, que ya no es ni la persona ni el sujeto, sino el ser. Lo que soy verdaderamente. Por supuesto que eso se desnuda en la realidad como sujeto y después como persona. Pero si se trata de empatía, de relación empática, de afecto, de sentimiento, de pasiones y emociones, es lo más mío de lo mío. Y lo más mío de lo mío reenvía a mi esencia individual, que es el ser, lo que soy. Claro que esto después se proyecta y se prolonga en mi condición de sujeto y de persona. Pero el nudo, el núcleo duro, anida en mi ser. Uno podría decir lo que soy, si se trata del ser. Lo que soy en tanto que ser. No enloquecer, en tanto que ser. Y en consecuencia, tercer año, ya estuvimos señalando en las clases anteriores, del comienzo de este segundo cuatrimestre, que es el último de vuestra carrera, la importancia que va a tener la técnica, los recursos, pero que ahí uno desemboca, siempre evocando un recorrido que efectivamente se parte de la persona, pero que se bucea en lo psíquico. Ahí ya está el sujeto. Y dentro de lo psíquico su dimensión incluso más oscura, como en lo inconsciente, ahí está el ser. Por eso ser, sujeto y persona en consultoría es un deslizamiento inevitable y necesario. Saber lo que soy implica saber lo que siento adentro. Pero que eso se juega en el escenario social como dimensión subjetiva que se explicita como persona. ¿Ven? Como juego con los tres. Ser, sujeto y persona, o la inversa, persona, sujeto y ser. Juego con este doble movimiento porque así es la realidad efectiva. Yo soy un ente activo, vivo, en continuo movimiento, en un mundo que es decididamente con otros, y en consecuencia lo torna complejo,
Y cuando más intentamos desnudar lo más mío de lo mío, más obstáculo debemos salvar por el mundo en el que estamos, de un entramado social endiablado. Pero tenemos que desembocar en la práctica. Tenemos que llevarnos la técnica. Tenemos que llevarnos los recursos para tornar eficaz el ejercicio de nuestra profesión. Ahí estamos ya instalados. Y eso exige una conjunción, un entrecruzamiento de los tres momentos entonces. El conocimiento teórico epistemológico, ahora el procedimiento conforme a esa tiranía de la teoría, para poder estar en condiciones de tener los recursos para ejercer la práctica profesional. Esa práctica profesional, esa técnica, es lo que nos va a ordenar toda esta última movida. Ya les dije ya que va a terminar incluso con un Ateneo clínico, que ojalá las circunstancias sociales nos permita tener un encuentro, guardando todas las distancias y condiciones que esta pandemia exige, para cerrar en alguna actividad presencial que garantice que no nos lleve a una situación que complique nuestro andar por la vida cotidiana. Vacuna de por medio, me imagino que ustedes también deberán desear, estarán deseosos de poder llegar a esa instancia en que todos podamos ser vacunados. Va a ser, por supuesto, el elemento que garantice, pero que es difícil que lo podamos tener. Ojalá, si llegan tantas vacunas, haya ya en los últimos par de meses del año. Pero volviendo entonces a nuestro tema, que es desembocar en la práctica, ya dijimos, ser, sujeto y persona. Persona, ahora, lo social, lo jurídico, lo político, lo económico. Sujeto, entonces, lo psíquico. Y el ser, dentro de lo psíquico, la famosa empatía, el afecto para nosotros, lo que siento adentro, como exigencia de la consultoría psicológica. Reitero esto para posicionarnos todos juntos en este punto de partida que estamos realizando. Ya comenzamos la clase pasada. Este punto de partida que nos lleva entonces, esperemos, a un buen final. Y ojalá sea también un buen encuentro. Ustedes seguramente anhelan un buen final para vuestro recorrido, porque es tercer año del último cuatrimestre y estamos en la antesala ya de que ustedes culminen exitosamente la carrera y obtengan su deseado título, espero bien ganado. Por lo tanto, vamos a avanzar entonces en lo que señalamos ya en la clase pasada, que estamos haciendo este raconto para desembocar en la técnica. Pero como dijimos, no podemos desembocar en la técnica sin el método, sin el procedimiento. Y ese método y procedimiento es después de haber identificado nuestro asunto en qué lugar está. Y eso fueron las tres referencias que nos llevó a ser críticos de Roger, para ser fiel, partiendo de persona, que es lo jurídico, dijimos jurídico-político, desembocar en el sujeto, que es lo psíquico, y finalmente en el ser, que es lo que siento adentro, diríamos en términos rogerianos,
Eso es el ser de un sujeto que anda por el mundo como persona. Ven cómo juego con las tres referencias. Vengo de la persona al sujeto y del sujeto al ser. Y luego voy del sujeto, del ser, perdón. Debería ir después del ser, que es donde tenemos que llegar, al sujeto y a la persona. Se justifica este juego de palabras, que no es un juego, si son palabras que reenvía categorías, para poder ir deslizándonos de los fundamentos teórico-epistemológicos, que ya lo vimos, a los procedimientos metodológicos en que ya estamos situados para dejarlo atrás, y finalmente la técnica. Y retomo lo que señalamos, porque vamos a jugar con eso. Tengan paciencia porque les va a servir para ordenar hacia el final. Así como dijimos, persona, sujeto y ser, que no deben confundir y debe distinguir, y jugar con el persona, sujeto y ser, o ser, sujeto y persona en un movimiento de doble ida y vuelta, a lo que ahora debiera ser para nosotros nuestro escenario final, donde, dijimos, está la técnica. Y entonces el problema psíquico, naturaleza afectiva, se nos desnuda en su peculiaridad. No es el amor, dijimos, y reitero, que es un problema psíquico, naturaleza afectiva, porque eso es de la psicología, de los psicólogos, en tanto que psíquico. No es el deseo, que ustedes saben reenvía lo inconsciente y es patrimonio del psicoanálisis. Ahí está Lacan, con toda su contundencia epistémica. Y finalmente dijimos, ¿se acuerdan allá en el segundo cuatrimestre del año pasado? Terminamos lidiando con el goce, o instalándolo, porque ahora vamos a lidiar con el goce. Y ahí dijimos psicología social. Y como ya lo saben ustedes, en la psicología social se cuela con fundamentos por nuestra parte la propuesta rogeriana. Ahí está Roger. Pero ahí está Roger como clínica. Lo que le da la peculiaridad, la originalidad, la contundencia de lo propio. De Roger a su propuesta a partir de viejo concepto de empatía trasladado al afecto, a lo psíquico y a la dimensión también de lo inconsciente. Hicimos allí de ello no una psicoterapia, porque no puede ser psicoterapia porque es de los psicólogos, y en cambio sí con la categoría de clínica, sí con la categoría de clínica, una vía regia para situar junto con el psicoanálisis y el deseo, la psicología con su psicoterapia y el amor, esa categoría endemoniada que señalábamos, que ya no da cuenta de lo imaginario del amor, no da cuenta de lo simbólico del deseo, sino que terminamos resituando la categoría de lo real. ¿Se acuerdan? Y distinguiendo, respetando la existencia de un real con minúscula,
como perdido para siempre y por lo tanto imposible. No podemos cometer semejante desliz de no reconocer la existencia de lo real como lo imposible, pero, lo dijimos, allá lejos en el segundo cuatrimestre del segundo año, el otro real, que se escribe real con mayúscula y junto a lo simbólico y lo imaginario es la trilogía famosa instalada por Lacan. Y este real, que no es otro real, un real endemoniado, pero posible de lidiar con él. Y ahí es donde situamos la referencia a ese goce posible de dar cuenta, ese otro goce, que es posible de emparentarlo con la propuesta rogeriana, instalar una clínica y reclamar como lugar específico, propio, en la psicología social. He contestado una pregunta vuestra, porque con razón me han dicho que no ha sido muy claro, o no he sido muy claro, o es oscuro, o es difícil. Eso es cierto. Pero necesitamos todos juntos, que esto que acabo de repetir lo tengamos claro y en cuenta. Algunos ya lo tienen, toleren. Otros les resulta más arduo y se enfrentan al hecho de decir, no me queda claro, no lo entiendo bien. Y yo la obligación de volver una y otra vez para que avancemos todos juntos, o acá no avanza nadie, dijimos, allá lejos en primer año. Por eso estoy reiterando esto, para despejar el campo y avanzar, para entrar decididamente en la técnica. Entonces ya tenemos clara la trilogía, que permite distinguir de manera clara, porque es clara la trilogía, la psicología, el psicoanálisis, y reservar a la psicología social como clínica de la consultoría psicológica. Esto es lo que intenté desarrollarlo. Y acá volvemos hacia el final de nuestro recorrido. Estos acuerdos lo vimos en el segundo cuatrimestre del año pasado, reitero. Y ahora lo retomamos con toda la fuerza. ¿Por qué? Porque ahora vamos a la práctica, vamos al caso clínico. Y eso es lo bueno. Y va a sonar reiterativo ir hacia allí, porque tenemos que todos ir hacia allí, para que cuando lleguemos a intentar identificar de manera precisa con un caso a la clínica, todos nos lo llevemos a cuesta, como tesoro final de vuestro recorrido académico. Estamos acá entonces ya. Y vamos a ir dando los pasos que señalamos en la clase pasada y en la anterior. De hacer un recorrido y que usamos una frase. Que algunos me preguntan por qué esa frase. Para que ustedes ya vayan sintiendo la necesidad de estar siempre presente. Ustedes, como futuros consultores psicológicos, con los psicólogos que hacen psicoterapia y que tienen su ley, ¿se acuerdan? Y los psicoanalistas que hacen su clínica psicoanalítica, como reiteré ya varias veces. Y si la psicología con su psicoterapia hace esa disciplina, el psicoanálisis con su clínica hace la suya, debemos encontrar una tercera, que es la de la consultoría psicológica, y entonces situamos, así como los psicólogos con la psicología, los psicoanalistas con su clínica psicoanalítica, la consultoría psicológica con la psicología social, y allí Roger anida.
Y entonces, inevitablemente, desembocamos, dijimos, si el amor a la psicología y la psicoterapia, el deseo al psicoanálisis y a su clínica, el goce a la consultoría psicológica dentro de la psicología social. He reiterado esta trilogía porque me han explicado en un buen comentario crítico que es necesario que ustedes atrapen en este arranque final, que les quede claro, porque ahora vamos a avanzar exclusivamente, dejando ya atrás esto que nos precede, y vamos a avanzar exclusivamente en consultoría psicológica, en clínica en consultoría psicológica. Vamos a desembocar en un caso clínico, y por lo tanto ustedes ya deben saber que no deben confundir ni con la psicoterapia ni con la clínica psicoanalítica, pero al mismo tiempo encontrar las articulaciones inevitables que heredamos desde esa disciplina, pero que la clave fundamental, tal como lo hemos postulado, debiera ser, y algunos todavía me han comentado, les cuesta identificar a esta tercera instancia con que señalamos en segundo año, de la consultoría psicológica junto con la psicología y el psicoanálisis dentro del campo de lo psíquico, y deteniéndonos en la consultoría psicológica dentro del campo de lo psíquico y teniendo como horizonte la psicología social a partir de la herencia rogeriana, como una clínica, pero no imaginaria de los psicólogos y la psicoterapia, no simbólica del psicoanálisis, sino de la mano del propio Lacan. A él debemos nuestra orientación, algo que irrumpe en torno a lo real, pero no lo real perdido para siempre, sino lo real con mayúscula. He vuelto a sintetizar y estoy de acuerdo en que debo reiterar esta síntesis, porque hay algunos compañeros que me plantean que no he sido claro o no está claro, o se confunden, o como fuera, no importa, pero sí de reiterar estos mojones, estas referencias, para que ustedes cuando escuchan esta clase, es preferible que a algunos resulte ya reiterado y repetitivo, pero que algunos, que por distintas razones siempre justificadas, alcancen este punto de partida de este último cuatrimestre del último año de la carrera. Ya en la próxima vamos a avanzar. En la próxima vamos a dar como abordado y superado lo que significa el punto de partida. Punto de llegada va a ser al final de la carrera, en diciembre. El punto de partida de lo que sería la técnica. El punto de partida de lo que sería la práctica. El punto de partida de lo que sería la especificidad. El punto de partida de lo que sería el último tramo. Y allí les reitero la frase que va a acompañarnos como guía. El error, y el error lo adjudicamos a la pista de la psicoterapia, propio de la clínica de los psicólogos. Y la frase es: el error, huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación. Pero cuando lo escribimos, el error lo adjudicamos a la psicología y a la psicoterapia. Y no vamos a la equivocación. Y vamos a la equivocación, no vamos al engaño. El error, huyendo del engaño y alcanzado por la equivocación. A la equivocación la colocamos como el fallido. Propio del psicoanálisis. Ahí donde está el deseo, lo inconsciente, lo simbólico. Y al engaño, ese es nuestro aporte, ese es nuestro tesoro. Nos va a servir
para diferenciar claramente del error, que es de los psicólogos y la psicoterapia, de la equivocación, que es del psicoanálisis y la clínica psicoanalítica. Y vamos a desplegar múltiples caracterizaciones del engaño, para que no solo tome como lo que en la vida cotidiana parece deleznable. No, no, no. El engaño es como el error y el equívoco. El engaño es un procedimiento peculiar. Ustedes lo van a encontrar como referente para salirse de lo que ustedes conocen del engaño artero, de lo que hacen los animales, que son capaces de encontrar una pista para engañar a su presa. No es un error, no es un equívoco. El error es la psicoterapia y los psicólogos, el equívoco de lo inconsciente y el psicoanálisis, y el engaño, no el mecanismo con que uno en general se revela, se ofende, sino con el mecanismo que la ciencia puede desnudar para explicar una conducta tercera. Ni el error ni la equivocación, ni el error de la psicoterapia y la equivocación del fallido del psicoanálisis, sino un engaño estructural. La etología es una de nuestras pistas, Lacan es el otro, por medio del cual las conductas no tienen el sentido artero, sino es la inevitabilidad del engaño, la necesariedad del engaño, que tiene un dejo común con el error y la equivocación. Y eso vamos a reclamar para la psicología social, dijimos la vez pasada. Y eso vamos a reclamar para nuestros propósitos. Eso vamos a reclamar para nuestro recorrido. En la próxima partiremos para avanzar, esperando que ya ustedes tengan claro esta trilogía y que esa frase nos sirva para distinguir lo que es propio de la psicoterapia, el error, lo que es propio del psicoanálisis, que es el fallido, la equivocación, y entonces darle un dejo de la mano de la teoría y de la ciencia como tercer movimiento al engaño, más ligado a la social, y que tanto psíquico sería, así como el error de la psicología y la equivocación del psicoanálisis, el engaño en la psicología social. Un tipo peculiar de engaño, estructural, no el malintencionado, sino estructural. Eso significa que inevitablemente todos estamos atravesados por un engaño inevitable. Como el error de la psicología en la escuela de los chicos, que se torna fructífero, como la equivocación propia del fallido en el psicoanálisis, donde lo inconsciente se desnuda, el engaño tendrá un propósito análogo, semejante, pero peculiar, y le vamos a adjudicar en relación al goce, a lo real con mayúscula, a la psicología social. Hasta acá, entonces, nuestra síntesis inaugural de la apertura hacia la técnica, hacia la práctica y al final de nuestro recorrido en este último cuatrimestre. Nos seguimos viendo.